Yo os voy a comentar un poquillo la experiencia que hemos tenido, con el BVD y la experiencia que hemos desarrollado también a partir de la vacunación con el Bovela. Os pongo un poquillo, esta es la estructura de lo que voy a comentar, la situación frente al BVD histórica que hemos tenido y el interés creciente que hemos ido teniendo por el BVD, sobre todo a partir del 2010, luego lo explicaré. Cuál fue la toma de decisiones y cómo hemos enfrentado la presencia del BVD en las granjas y cuál ha sido nuestra experiencia en el campo a partir ya de las vacunaciones con el Bovela. Os comento un poco cuál es nuestra granja tipo. El tamaño de granja medio que tenemos hoy por hoy ya está por encima de las 450 vacas, ¿vale? Son explotaciones de mínimo 60 vacas, máximo 1900. Bueno, es un perfil, yo creo, a nivel de productivo y de calidad es un poco lo que podemos encontrar en cualquier perfil de aquí de Galicia. Lo único, sí que son granjas, entiendo, de un tamaño mayor de lo que os podéis encontrar aquí. No es mejor ni peor, no sé si es una huida hacia adelante estos crecimientos, pero es lo que nos encontramos en nuestra zona. Nuestro equipo, somos 5 personas, es un equipo multidisciplinar y tocamos un poco gestión técnica, gestión económica, nutrición, reproducción y clínica, ¿vale? Esta es la evolución un poco de la productividad para ponernos un poco en antecedentes de las granjas. La evolución desde el 2005 hasta el día de hoy, hay una evolución creciente a nivel de productividad. A partir del 2009 vemos que hay una mejora importante en las granjas, ¿vale? Yo creo que bastante responsabilidad de esto es las mejoras a nivel de reproducción, asociada también a las mejoras sanitarias de las granjas. Partíamos de granjas de 9.600 litros, 9.500 litros, hasta el día de hoy que estamos ya cerca de los 10.800, ¿vale? En el tamaño de granjas también en nuestra zona son granjas que han crecido mucho, están con crecimientos anuales por encima del 10%. Están creciendo, o sea, el censo de vacas aumenta, pero disminuye el número de granjas que tenemos, ¿de acuerdo? Veis que son tamaños importantes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación de la que partíamos frente al BVD? Hasta el 2010 no teníamos una preocupación realmente importante con el BVD, básicamente por desconocimiento. No es que no fuese importante, no es que no circulase en las granjas, sino que, bueno, como estábamos haciendo, se trabajaba con un modelo de mucha presión vacunal, parecía que estábamos cubiertos en este sentido. Empezamos a trabajar en centros de recría. Los centros de recría sabéis que tienen unos riesgos sanitarios importantes, básicamente porque son recogidas multiorigen. No sabemos el origen, el estado sanitario de las granjas en muchos casos que estamos recogiendo. Hay una densidad de animales importante. A partir también de estos crecimientos que estamos viendo en las granjas, entendemos que la bioseguridad no está contemplada en la medida de lo que debería estar. Estos crecimientos en las granjas evidentemente no se hacen con reposición propia, o sea, granjas que duplican de un año para otro solo lo pueden hacer comprando, y estas compras en muchos casos son animales que no han guardado ni cuarentena ni no están haciendo un protocolo sanitario lo más adecuado posible, es decir, se incorporan en la mayor parte de los casos animales en ordeño directamente, ¿vale? Lo que decía, modelos de reposición, tenemos granjas bastante grandes donde no tienen nada de recría, hablo de granjas de 1.600 vacas donde se va a mercado de novillas, no se compran, no se recrían animales, ¿vale? Esto no tiene más que una explicación económica, el que lo haya estado haciendo durante estos años ha acertado realmente con este modelo de crecimiento, porque las novillas hoy sabéis que se pueden comprar mucho más barato de lo que te cuesta producirlas. Y luego, por otro lado, teníamos también la sospecha de que los índices de salud que teníamos en las granjas o los índices de fertilidad nos daban unos perfiles erráticos. No es normal que tengamos variaciones importantes de fertilidad o que tengamos bajas puntuales en algunas granjas sin una explicación específica. A partir de ahí fuimos entendiendo que el BVD podría ser una de las causas importantes en todos estos mecanismos de sospecha.
Lo que os comentaba, veníamos de un modelo donde parecía que la vacunación podría ser respuesta o una prevención a cualquiera de estos problemas, pero nos damos cuenta de que no. Cuando empezamos a analizar las cosas, nos damos cuenta que en el 80% de las granjas encontramos algún PI. Esto demuestra que la protección fetal con una sobreestimulación vacunal no está teniendo un efecto, es evidente, y en el 95% de las cuadras estamos teniendo una presencia de P80. Nosotros le damos relativamente poco valor al P80, que no digo que no lo tenga, pero al final me está dando una explicación de si he tenido o no una circulación de VVD, pero no sé a día de hoy si estoy teniendo VVD, ¿vale? ¿Cuál era uno de los motivos que teníamos? Claro que podía estar haciendo que tuviésemos el VVD en las granjas. No tenemos controlada la incorporación de los PI a las granjas, tanto por la incorporación de la recría propia, como la compra de animales. Teníamos claro que la presión vacunal histórica no nos aseguraba la biocontención, es decir, recirculamos el virus en nuestras granjas. Y lo que os comentaba, estábamos seguros con los distintos índices técnicos que teníamos en las granjas de que teníamos un margen de mejora a nivel de índices reproductivos y a nivel de índices de salud. Es decir, el objetivo es siempre conseguir los índices de la mejor de las granjas que tenemos, o por lo menos sabemos que hasta ahí podemos llegar. Y lo que nos pasa en todas las granjas es que las limitaciones de bioseguridad son evidentes, es decir, no hay medidas de bioseguridad de ningún tipo. Hoy empiezan a haber, en las granjas donde estamos nosotros, empieza a haber algún interés por la bioseguridad. Y no mayormente por un problema de VVD, ¿no? Sino porque ha habido vacíos sanitarios importantes por brucelosis o estos temas. La toma de decisiones, nosotros en una granja siempre no tenemos más opciones que estas tres. Es decir, en una granja la presencia de VVD es desconocida, sabemos que tenemos VVD o somos libres de VVD, ¿vale? La toma de decisiones siempre la compartimos con los ganaderos, porque al final nosotros somos asesores, pero el que pone el dinero es el ganadero y el que asume los riesgos es el ganadero. Entonces, siempre le anticipamos o ponemos sobre la mesa el sentido preventivo de las vacunas, porque muchas veces nos preguntan, pero bueno, tengo VVD, si no tengo, ¿para qué voy a vacunar? Bueno, es que el mejor de los escenarios es que no tengas VVD y vacunes por si te entra el VVD, ¿vale? O sea, no le demos el sentido curativo a las vacunas, que muchas veces incluso los veterinarios nos confundimos, ¿no? Los planes vacunales los tenemos que definir claramente con un sentido técnico claro. Esto sí que también hago una llamada a muchos veterinarios que en ocasiones nos confunden conceptos de VVD y consensuar los riesgos con la propiedad. Yo no voy a asumir los riesgos, los tienen que asumir ellos, ¿de acuerdo? Es como si el ganadero me pregunta si se hace un seguro de incendios. Bueno, pues es cosa suya, yo le diré que sí. No, es lo mismo es con el VVD, a nivel de vacunación. Lo que teníamos que tener claro, hacer una reflexión a nivel técnico, es que la incorporación de una vacuna como el Bovela nos desestructuraba un poco el modelo analítico con el que habíamos estado trabajando hasta ahora, que era con la P80. Y otra de las cosas que teníamos que también poder intentar defender, que para nosotros es muy difícil, es el retorno económico frente al ganadero, porque el modelo de granja en el que trabajamos nos exigen en muchos casos que les hagamos una demostración económica y las vacunas o la incorporación de sistemas preventivos es muy difícil de demostrar a nivel económico. Para nosotros, en una granja donde el VVD no sabemos si lo tenemos o no, la única manera que determinamos que tenemos VVD o decimos que hay enfermedad es si encontramos el bicho con un antígeno. A mí que tengan P80 o que no le damos un valor añadido. En algún caso se lo damos solo el P80 a las novillas, porque las novillas me da una historia reciente de lo que es la explotación y en ningún caso cuando ya hemos vacunado con Bovela, ¿de acuerdo? No digo que esté acertado o no, es que al final teníamos que simplificar un poco la manera de hacer una lectura de los datos.
Si tenemos un PCR positivo, nosotros normalmente estamos trabajando a partir de tanque de leche, es que tenemos una presencia posiblemente de PI, a no ser que sea una viremia transitoria, pero partimos de la base de que estamos teniendo algún PI. En este punto, cuando nosotros con la propiedad hacemos un ajuste de a ver qué queremos hacer. Cuando tenemos un PCR positivo, la opción es o erradicar o controlar. Erradicar, ¿qué va a significar? Buscar PIs y eliminarlos. Y en otro caso, si solo lo quieren controlar, que no hacemos una búsqueda de PIs, porque le supone un coste adicional, vamos a ir al control. El control al final lo vamos a hacer por medio de las entradas, o sea, un control de las entradas y por medio de la vacunación. Cuando tenemos una granja libre de BVD, es decir, que el tanque de leche nos está saliendo negativo con un análisis trimestral, el tanque de leche nosotros ponemos como máximo muestreo de 200 animales, un pool de 200 animales. Entonces, aquí las granjas que son grandes lo tenemos que hacer normalmente por patios. Tenemos alguna experiencia a partir del control lechero con las muestras individuales que realmente nos ha funcionado bien. Incluso hemos llegado a detectar animales persistentemente infectados a partir de muestras individuales de control lechero. Cuando tenemos una granja libre de BVD, el objetivo es, evidentemente, prevenir la entrada a partir de medidas de bioseguridad y control de las nuevas entradas, ¿vale? La vacunación, como he comentado antes, en este caso, estando libres, depende de los riesgos que quiera asumir la propiedad. Nosotros siempre diremos que se vacune, porque son granjas, en la mayor parte de los casos, en continuo crecimiento, ¿de acuerdo? Dentro de la valoración de la vacunación con el Bovela, porque nos desestructuraba un poquillo nuestro modelo de trabajo, tenemos que tener claras cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes, ¿no? Una de las ventajas es que limitamos la circulación de la enfermedad a medio plazo, está claro, si dejamos de tener animales que se incorporan PIs a medio plazo, dejaremos de tener la circulación del BVD, porque acabarán desapareciendo todos los PIs. Mejoramos el estado inmunitario de la cuadra, esto es muy evidente. Nosotros, a nivel clínico, donde hemos encontrado las mayores diferencias es a nivel de novillas. En vacas adultas no hemos notado tanta diferencia, pero en los centros de recría, el eliminar los PIs nos ha supuesto un incremento de la fertilidad importante. En vaca adulta no hemos notado tanta diferencia de fertilidad ni de reabsorciones. Ahora veremos unos datos. Esto nos va a dar tranquilidad, que también es un valor añadido tanto para nosotros como para la propiedad, porque vamos a tener ausencia de animales persistentemente infectados. Vamos a simplificar, en cierta medida, los métodos de diagnóstico, ¿vale? Y mejoramos, la previsión es poder mejorar los índices sanitarios y reproductivos, ¿vale? Otra de las mejoras que nos suponía el vacunar con Bovela es que el BVD tipo 2 se comporta de una manera absolutamente distinta que el BVD tipo 1, es decir, no hay inmunidad cruzada y que en este caso estaríamos cubiertos por el tipo 2. No sé si hay más o menos, pero el caso es que a mí nos da más tranquilidad, ¿vale? Inconvenientes, evidentemente, vamos a tener un incremento de un 8% en los presupuestos de medicamentos. En este tamaño de granjas y nosotros en muchos casos como asesores de compras trabajamos con presupuestos. Si yo les incremento un 8% el incremento de sanitario, posiblemente me den una colleja, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Nos incrementa porque vamos a tener que implementar esta vacunación a un sistema de vacunación que no me voy a poder ahorrar nada más. Es decir, este 8% tiene que estar respaldado por una mejora en alguno de los índices de la granja. Es lo que os decía, la inversión en preventivos nos es muy difícil de demostrar a las propiedades y de hacer entender. Y lo que tenemos que recalcar con Bovela es el sentido preventivo ante una futura erradicación. Es decir, si yo hoy me planteo en las granjas que voy a empezar a vacunar con Bovela, si funciona en la medida que nos dicen que tiene que funcionar, en 5 años, como máximo, con los índices de eliminación que tenemos en granjas, tendríamos que estar libres, tendríamos que tener erradicado el problema de la BVD en una granja. En ese punto, y cuando no tengamos BVD en la granja, porque los PCRs de tanque de leche nos van saliendo negativos, lo que tenemos que hacer es entender al ganadero que es el mejor momento para no dejar de vacunar, porque en ese punto, si nos entra BVD, si dejamos de vacunar, tendremos un show importante, ¿vale?
Nos costaba bastante incorporar la vacuna Bovela como monovalente en un plan vacunal de los que estábamos trabajando. Es decir, es una monovalente que la teníamos que incorporar y no nos acababa de encajar, ¿vale? Y lo que os decía antes, otro de los inconvenientes es que cambiamos radicalmente el modelo de diagnóstico, ¿de acuerdo? La experiencia que tuvimos en campo, cuando nos dicen que sale la vacuna y que funciona estupendamente bien, nosotros inicialmente partimos de que la desconocemos y que queremos saber cómo funciona, entonces lo que hicimos fue vacunar 3.000 vacas adultas en 3 explotaciones la misma semana y 1.200 novillas. Esto lo hicimos toda la misma semana para ver si veíamos algún incremento de reabsorciones, abortos, bajada de producción, aumento de producción, no sé. Vacunamos en sábana, independientemente del estado reproductivo y productivo, y la vacunación la hacemos anual a la salida del verano, ¿vale? La recría, lo que estamos haciendo es que estamos vacunando a partir de los 120 días de vida. La experiencia de campo, esta fue la época donde vacunamos, que es la última semana de septiembre, y a nivel de productividad no encontramos ninguna diferencia cruzando los datos de estas 3 granjas. Aquí enseguida que vemos cualquier cosa, la gráfica se nos cae, ¿eh? Si hay un aumento de calor, cualquier cosa que nos estuviese afectando lo hubiésemos visto. No vimos reacciones locales, ni vimos ni aumento ni disminución, ni disminución ni aumento de la leche, ¿vale? Tampoco hemos encontrado un aumento de las pérdidas embrionarias o abortos. Este es el histórico que tenemos de reabsorciones. Reabsorciones nosotros marcamos como 100 días, que bibliográficamente no sé si es correcto o no, pero para poder medir todas las granjas de la misma manera, veníamos con un histórico de 5.1, ¿vale? 1% de pérdidas a los 100 días de gestación. Con el Bovela hasta el día de hoy estamos en un 6, no hay una diferencia significativa. Al nivel de abortos estábamos en un 2,9, ahora estamos en un 0, no llega a un punto. Y el fallo reproductivo, que es la suma de los dos, entre un 8 y un 6,7. No ha habido diferencias significativas, pero no ha habido diferencias significativas, me refiero que tampoco veníamos con unos índices malos viniendo de vacunar con vacunas tetravalentes. Es decir, lo que os decía, no tenemos fallos reproductivos en granjas donde un histórico ha sido de vacunaciones de tetravalentes, ¿vale? Sí que os comentaba que los mayores índices han sido el de novillas. Ha habido unas diferencias de entre 8 y 10 puntos de fertilidad, ¿de acuerdo? El seguimiento, nosotros estamos chequeando todos los nacimientos en las granjas, tenemos que tener claro qué posibilidades de nacimientos de PI tenemos en las granjas que tenemos vacunadas. Está claro que con la vacuna de Bovela, tal y como nos dicen, no hay una protección fetal del 100%, pero durante los 8 meses posteriores a la vacunación tenemos que tener claro que nos pueden hacer algún PI, porque son los partos de los animales que todavía no teníamos vacunados. Incluso desde el momento que vacunamos, durante un mes, no vamos a tener los anticuerpos suficientes para tener una protección fetal, ¿de acuerdo? O sea, durante 8 meses tenemos que contemplar la opción de que nos van a nacer PIs a pesar de haber vacunado con Bovela. Esto no significa que no funcione Bovela, no funcionaría a partir del 8º mes, ¿de acuerdo? Cualquier parto, también de cualquier animal que tengamos PI en una granja, independientemente que lo vacunemos con Bovela o con lo que sea, nos va a nacer un PI, ¿vale? Esto hay que contemplarlo también. Vacunar no erradica, sino hasta que no se nos muera el último de los PIs, cualquier parto de un animal PI nos va a dar un PI. Esto hay que tenerlo claro. No sería un error de la vacuna, sino que sería el proceso natural de la eliminación del PI. El método de control que trabajamos nosotros es cartílago de oreja de todos los animales que están naciendo en la granja. Hacemos pools con 25 muestras y un PCR también de sangres, de sueros de todas las compras, ¿de acuerdo? Los animales que se incorporan a la granja sabemos que son antígeno negativos, ¿vale? Y se van a chequear todas las crías al nacimiento. Hasta el día de hoy hemos analizado unos 400 cartílagos de reposición, ¿vale? Solo estamos mirando las hembras porque los machos se nos van de las cuadras en 3 o 4 días máximo,
¿vale? Y de momento la reposición que hemos analizado nos está dando todo negativo. Daros cuenta que aquí habrá, no sé cuántas muestras puede aquí, unas 35 o 40 muestras, y en 2 pools ya hemos tenido todos los negativos de los cartílagos de oreja. ¿De acuerdo? Y esto es un poco nuestra experiencia con la Bovela y nuestra experiencia con el VVD. ¿De acuerdo?